Esta diapositiva corresponde al caso de anemia de células falciformes. En el libro nos dicen que el mecanismo bioquímico es que hay un cambio de un aminoácido en la proteína, en, en la cadena beta de la eh, globina. Esta es una enfermedad con genética autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que los dos alelos que codifican para la beta globina tienen que tener la enfermedad. Nos dicen que en Estados Unidos uno de cada 12 de la población afroamericana es portadora de el gen mutado. El mecanismo fisiopatológico que produce los síntomas entonces nos dice que los glóbulos rojos se deforman, adquieren una forma falciforme, producen oclusión, vasooclusión, infarto de los capilares en hueso, pulmones y riñón. Correlación clínica, entonces nos dicen que como puede haber alteraciones renales, entonces puede producir una infección del tracto urinario. Esta infección nos va a llevar a que se nos produzca un incremento de los glóbulos blancos. Como hay deformación y los glóbulos rojos son sometidos a presión al pasar por los capilares, entonces los glóbulos se hemolizan, entonces por lo tanto los niveles de hemoglobina disminuyen. Como es una enfermedad autosómica recesiva, los dos padres son portadores de uno de los dos genes, tienen un gen mutado y un gen normal, entonces son portadores y no tienen la enfermedad. Y nos dicen en el libro que el diagnóstico se hace mediante electroforesis. Entonces en la electroforesis la globina con la mutación presenta una migración distinta a la globina beta normal y por eso se diagnostica. En la discusión entonces nos hablan de que el daño molecular hace que la hemoglobina normal del adulto normal, la hemoglobina A, se cambie por una hemoglobina mutada que es la hemoglobina S. Es una enfermedad, es una hemoglobinopatía estructural porque hay otro tipo de hemoglobinopatías que son cuantitativas, no son estructurales, es decir, que las globinas beta y alfa son normales, pero alguna de las dos está disminuida en cantidad. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la cinética, la saturación de oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina en los glóbulos rojos, la mioglobina en el músculo. Entonces nos dicen la mioglobina es una proteína monomérica que tiene una cinética no cooperativa, es una cinética de Michaelis-Menten, hiperbólica. En cambio, la hemoglobina, como es una proteína tetramérica, a cada globina, la hemoglobina tiene dos globinas alfa y dos globinas beta. Cada globina tiene una protoporfirina, a cada una de las protoporfirinas se une una molécula de oxígeno. Entonces, esta cinética es una cinética cooperativa. ¿Qué quiere decir? Que se une una molécula de oxígeno. Cuando se une esa molécula de oxígeno a una globina, facilita la unión del oxígeno a la otra globina, la unión de la segunda oxígeno a la segunda globina, facilita la unión de el tercer oxígeno a la tercera globina y la unión de la tercera globina facilita la unión. Entonces, esta es una cinética cooperativa. Nos dicen que así como la unión de un oxígeno tiene un efecto positivo, facilita la unión de los otros, también hay otros moléculas como el fosfoglicerato, el CO2 y los protones que tienen un efecto alostérico negativo, que son heterotrópicos porque son sustancias diferentes al oxígeno, entonces tienen un efecto negativo, es decir, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entre más 2,3-bisfosfoglicerato, CO2 y protones hay, entonces la hemoglobina difícilmente une al oxígeno.
En el caso de anemia de células falciformes, entonces hay una sustitución no conservativa. ¿Por qué? ¿Por qué no conservativa? Porque un aminoácido polar con carga negativa se cambia por un aminoácido como la valina, que es hidrofóbico. Entonces el glutamato se cambia por valina, que corresponde al aminoácido número 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina S está desoxigenada, entonces la solubilidad se reduce. Eso hace que se exponga la valina 6, que es hidrofóbica. Entonces se unen unas moléculas con otras y se produce una precipitación de la hemoglobina S, produciendo fibras por asociación de las globinas beta y alfa. Cuando la sangre está oxigenada, la hemoglobina está oxigenada, entonces no se expone la valina 6, por lo tanto no se forman las fibras y la hemoglobina no se precipita. La precipitación de la hemoglobina es la que produce las manifestaciones clínicas, es decir, el cambio de forma de los glóbulos rojos. El cambio, la deformación de los glóbulos rojos hace que produzca oclusión de los capilares en diferentes tejidos, que se rompan los glóbulos rojos y que produzca los dolores en huesos y en músculos. Por eso hay que evitar que la hemoglobina esté desoxigenada. Entonces uno de los tratamientos es administrar oxígeno para mantener la hemoglobina fundamentalmente oxigenada. Entonces estas fibras deforman y hace que los glóbulos rojos se puedan romper. Aquí tenemos los dos padres son portadores, un gen normal, un gen anormal, no presentan la enfermedad, tienen la posibilidad de tener un 25%, uno de cada 4 hijos con los dos alelos normales, es decir, totalmente normales, ni siquiera son portadores. Tienen una posibilidad del 50%, 2 de 4 hijos, de que sean portadores, pero no tienen la enfermedad, y tienen una posibilidad del 25% o de 1 de cada 4 hijos de tener los dos alelos mutados, por lo tanto tener la enfermedad de la anemia de células falciformes. El gen HBB es el gen que codifica para la hemoglobina beta, está en el cromosoma 11, codifica para una hemoglobina beta que tiene 146 aminoácidos, y la mutación es que una adenina se cambia por timina, es decir, un codón que codifica para glutamato se cambia por un codón que codifica para valina. Nos dicen en el libro que hay otras hemoglobinopatías como la hemoglobina C, que también es que el aminoácido número 6, glutamato, se nos cambia por lisina, que puede haber pacientes que tienen un alelo con la mutación de la hemoglobina de células falciformes y el otro alelo tener la mutación de la hemoglobina C, que es una enfermedad muy parecida a la anemia de células falciformes. También nos mencionan en el libro que hay una hemoglobina E en la cual el aminoácido número 26, que es glutamato, se nos cambia por lisina. Dentro de las preguntas del caso clínico nos dicen que, sabiendo que los portadores en los afroamericanos en los Estados Unidos son portadores 1 de cada 12 afroamericanos, ¿cuál es la posibilidad o cuál es la frecuencia de personas con anemia de células falciformes dentro de esta población? Entonces 12 por 12 por 4, entonces dos portadores se unen, esos dos portadores tienen la posibilidad de tener uno de cada 4 hijos con la enfermedad. Entonces 12 por 12 por 4 es igual a 576. Entonces la frecuencia de personas con anemia de células falciformes dentro de los afroamericanos en los Estados Unidos está calculada en 1 de cada 576 afroamericanos tienen la enfermedad. Ahora, si tenemos la frecuencia de enfermos, podemos calcular la frecuencia de portadores. Entonces hay 571 uno de cada, perdón, de cada 576 hay uno con la enfermedad.
como la posibilidad es de 1 en 4, entonces se divide 576 en 4. Como estos provienen de dos portadores, entonces se saca la raíz cuadrada y nos da 1 en 12. Entonces ahí calculamos que 1 de cada 12 personas pueden ser portadoras de la enfermedad.